versículo 9, por favor. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Gritan con un amén cuando ya estén ahí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre del cielo, te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad y tu misericordia. Y hoy te pido que uses mis labios y que toda palabra que salga de ellos sea para edificar tu iglesia aquí en la tierra, Señor. Que ningún dardo del enemigo prospere en contra de ella y cualquier argumento que se quiera levantar en contra de tu palabra sea destruido en esta hora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control y ministra nuestras vidas. Háblanos que nosotros escuchamos. Amén. Gracias por la reverencia a su palabra. Pueden tomar asiento. Qué hermoso es saber que somos un pueblo escogido, ¿verdad? Somos llamados para anunciar la grandeza de las grandezas de aquel que nos llamó. Y en este texto que acabamos de darle lectura, el apóstol Pedro habla de tres cosas muy importantes en la vida del creyente. Y es de dónde nos sacó, quiénes somos y para qué nos llamó. Son cosas muy importantes que todo ser humano sabe: de dónde viene, quiénes somos y a dónde vamos, cuál es nuestro propósito. Y aquí en este texto el apóstol Pedro les estaba diciendo, y es necesario que usted y yo concienticemos y miremos atrás de nuestro pasado, porque de ahí fue donde nos llamó el Señor. El Señor nos llamó, dice aquí el texto, que de las tinieblas. A mí el Señor me rescató hace 16 años, pero hay gente que nació en el Evangelio, hay hermanos que nacieron en el Evangelio, pero aunque hayan nacido en el Evangelio, tuvieron que ser alumbrados por la luz de Cristo, porque el Evangelio no se hereda, la salvación no se hereda. Dice su palabra que todos nacimos en pecado fuimos concebidos. Así que todos, tarde que temprano, aunque hayas nacido en un hogar cristiano, tuviste que tener un encuentro con tu Dios, con tu Salvador. Y nosotros, pues yo no tuve el privilegio de nacer en hogar cristiano, pero el Señor vino a mi vida hace más de 15 años y Él me llamó de las tinieblas. Y Él dice en primer lugar que Él nos llama de las tinieblas, de la oscuridad. Y no tenemos que olvidar de dónde nos llamó, porque el testimonio que nosotros tenemos de nuestro pasado es el más poderoso que tenemos en el presente para decirle a aquellos que están en tinieblas que Cristo es la luz del mundo, que Él es la luz que el mundo necesita y que alumbra nuestro camino. Es por eso que no debemos olvidar de dónde nos rescató el Señor. El Señor fue el que nos llamó, dice que no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros y nos escogió para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Eso es de dónde nos llamó, de las tinieblas. Y Jesús dice en su palabra: yo soy la luz del mundo. Y luego dice que nosotros somos la luz del mundo. Entonces Él viene, alumbra nuestras vidas y luego nos manda a nosotros a alumbrar a otros. Porque dice su palabra que una luz que es encendida no viene y se esconde debajo de un almud, debajo de una mesa. Y yo podría decir hoy que una luz no se prende y se queda guardada en la iglesia. Misiones es llevar buenas nuevas, es ir y anunciar, es ir a hablar a otros de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Eso es misiones.
Misiones es anunciar. Por eso yo le puse a este sermón el día de hoy, llamados para anunciar de la grandeza de Dios. Y el Señor, como les decía en este texto, nos dice de dónde nos rescató. El Señor fue bueno. Y aun cuando estábamos en oscuridad, Él nos llamó y nos dio una nueva vida. En Efesios 5, 8 al 13 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz saca a la verdad la oscuridad, y hasta el día de hoy Cristo sigue siendo la luz del mundo, y es la luz que este mundo necesita para que sean alumbrados. Estamos en tiempos muy peligrosos, amados hermanos. ¿Cómo nos llamó Dios? Dios a los hombres del Antiguo Testamento y en el Nuevo, en algunas ocasiones les cambió el nombre. Entonces, cuando Él se manifiesta en nuestras vidas, Él nos llama por un nombre. Cantamos: somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Pero en este texto que le dimos lectura, dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué hermosos nombres el Señor nos da, ¿verdad? Yo prefiero quedarme con siervo inútil soy, porque a veces creemos que porque ya nos ha rescatado y nos ha dado un nuevo nombre y tenemos algún nombre en la iglesia, se nos olvida de dónde Dios nos sacó, y ahora ya estamos cómodos, estamos conformes, no sabiendo que Dios nos rescató con un propósito. Nación santa, linaje escogido, habla de la descendencia de la cual venimos, o una familia, pero es una familia real, una familia noble. Y al decirnos linaje escogido, nos está recordando que ya somos de la familia de Abraham, del padre del pueblo escogido, por el cual usted y yo somos bendecidos hoy en día, porque pertenecemos a esta promesa por un hombre que creyó a Dios y que también fue llamado. Real sacerdocio. Aquí nos está recordando de hoy en día que usted y yo estamos llamados para permanecer en la presencia de Dios. En aquel tiempo el sumo sacerdote tenía una vez al año entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificio por todo el pueblo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó y ahora usted y yo tenemos acceso hasta su misma presencia todos los días. Y es lo que nos recuerda al decir real sacerdocio, o sea que debemos permanecer, nos habla de permanencia en su presencia. Para eso nos llamó, para permanecer en su presencia. Cuando me llama mucho la atención cuando Moisés bajó de hablar con Dios en una ocasión que Moisés fue y estuvo cara a cara, el pueblo dijo: este hombre viene de hablar con Dios, porque su rostro resplandecía. La luz vence las tinieblas, la luz vence la oscuridad, y es por eso que debemos permanecer en su presencia, para que nuestra vida alumbre a aquellos que están en oscuridad. Por eso Él le dice real sacerdocio, para que no olvidemos cuál es nuestro lugar hoy en día, y es estar en la presencia de Dios. Cuando le dice que somos nación santa, nos recuerda que somos apartados para Él, apartados para su servicio, para su obra aquí en la tierra. No es porque seamos nada extraordinarios, esa es la realidad. Lo que somos y donde estamos es porque Cristo nos llamó de las tinieblas a su luz. Es por Él y es para Él. Y pueblo adquirido por Dios habla de pertenencia. Usted y yo le pertenecemos a Dios. Usted y yo somos pueblo suyo y ovejas de su prado, dice su palabra. Porque Él nos compró con su sangre preciosa. Él nos compró en aquella cruz sin tener necesidad de hacerlo, hermanos. Somos el pueblo de Dios, iglesia.
En primer carta de Pedro 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué hermoso Dios tan grande tenemos. ¿Cómo no hablar de sus grandezas? ¿Cómo no decirle al mundo que Él fue el que nos rescató cuando nos encontrábamos en oscuridad, en nuestros delitos, pasiones y pecados? A Él sea toda la gloria por siempre. El Salmo 103 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que, hermanos, somos de Él. Y si estamos con un puesto, si estamos con un buen, ahorita situación económica, si estamos bien como familia, es por Él. Es por Él, es porque Él nos llamó, es porque Él nos sostiene. Venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Recordemos que Dios de todos hizo un solo pueblo y lo apartó para pasar una eternidad con Él. Yo me gozo y trato de vivir diariamente en su presencia y agradando a Dios para pasar esa eternidad con Él. Pero ¿para qué nos llamó? ¿Para qué nos llamó el Señor? El Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos dio un nuevo nombre, pero Él nos capacita y nos llamó para anunciar de su grandeza, para que anunciéis las virtudes de aquel, dice el texto, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y una de las virtudes del Señor, de nuestro Dios, es su grandeza, es su poder. Amén. Así es, así como escuchó lo que dice el texto, para que hablemos de Él, para anunciar a toda criatura de su poder, de su amor, de su gracia, misericordia. Tanto que hablar de Dios, hermanos. Y tristemente estamos en un tiempo donde nos la pasamos hablando de nosotros, de nuestros logros, del hermano, del vecino. Y no lo digo yo, la palabra nos advierte, y vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Dice su palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esos tiempos peligrosos de los que nos advertía ya estamos viviendo, los hermanos. Y hay hombres amadores de sí mismos que quieren su gloria, quieren reflectores, que quieren estar en un púlpito para ver y hablar de ellos mismos. El Señor reprenda esas actitudes de esta congregación, porque somos luz para llevar a otros a la luz. Nosotros, ¿qué tenemos de bueno? No tenemos nada de bueno. Ahí mismo en segunda carta de Timoteo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. La palabra misionero no se encuentra en la Biblia. Cuando Él dice que Él llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros y a otros evangelistas, para que anunciéis de Él, para que habléis de Él. Pero la palabra misionero, y hay muchos hombres misioneros, Pablo fue un hombre misionero y que amó las misiones, es llevar las buenas nuevas del evangelio, anunciar de Cristo. Tenemos que hablar la grandeza y maravillas del Señor en nuestras vidas y de nuestros antecedentes, de nuestros antecesores. Nuestro padre Abraham, nuestro Jacob, Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. ¿Cuántas cosas hay que hablarle al vecino cuando va en el camión,
en su trabajo, en la escuela, en la casa, hermanos. Hemos dejado de hablar de Dios en la casa. Aquellos que tengan devocionales familiares diario, Dios les bendiga y están haciendo lo que por el cual Dios los llamó. Como les decía, no estamos haciendo nada extraordinario, estamos haciendo lo que Dios nos llamó. Los hombres y mujeres que van los días sábados a predicar su palabra están cumpliendo con el llamado de Dios. Los que predican aquí afuera están cumpliendo. Dios los bendiga grandemente porque están cumpliendo para lo que fueron llamados. Pero el resto, ¿qué estamos haciendo para que el reino de Dios se expanda? Para que la gente conozca de su palabra. Nosotros tenemos que hablarle a esta generación de Cristo. Y es triste, yo he andado en varios lugares y escuchar que llega a la iglesia una persona con depresión y que le dice a la otra persona: pues te voy a recomendar a mi psicólogo. Cobra 800 pesos por semana, pero es buenísimo. Es más, te da unas pastillas en las cuales andas bien relajado. Eso es lo que estamos hablando, recomendando psicólogos, doctores, y no el poder sobrenatural de Dios que tiene todavía para traer libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos, para traer y vendar los corazones quebrantados. Él sigue siendo la luz del mundo, Él sigue alumbrando a las que están en oscuridad. Usted y yo somos los responsables de ir y hablarles a esa gente, a esa criatura. Ese es el mandato divino. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, si su entendimiento es infinito. ¿Cuántos conocen a este Dios grande y temible? ¿Cuántos conocen a este Dios grande y temible? Pues hable de Él, amado hermano, hable de Él, porque mucha responsabilidad tenemos, y para eso Dios nos llamó de las tinieblas a su luz, para anunciarle en las redes. ¿Cuántas veces nos ha dicho nuestro pastor que compartamos los videos, que compartamos las publicaciones? Y parece que no escuchamos, pero sí compartimos otras cosas. Cuando yo les digo es una realidad, es porque yo también tengo redes, yo también me meto a las redes y veo que subimos una foto de algún lugar y como 1000 likes, pero subimos un texto, un versículo y ni un solo like. Nadie lo comparte y todavía te dicen: ay, no seas religioso, por favor, no más de Dios quieres estar hablando. Ay. Si a usted le están diciendo esto, está haciendo lo que Dios le llamó: hablar de Dios en todas partes. Déjeme decirle, porque bienaventurado el que recibe vituperación por la causa de Cristo. Y el que está haciendo el mandato de Dios va a tener vituperación, va a ser criticado. Déjeme decirle, porque estamos en tiempos peligrosos donde la gente ya no quiere escuchar de Dios. En todo el mundo, les voy a dar unas cifras a ver si nos da un poquito más de temor al Señor. Somos 8,142 miles de millones de habitantes en todo el mundo. 130,9 millones en todo México. 2,3 millones en Tijuana. 173,844 evangélicos en solo Tijuana, o sea, el 11,2% de la población metropolitana de Tijuana. 934 pentecostales y neopentecostales, o sea, el 18,94% del total de evangélicos. 4,463 de los de la Luz del Mundo y otras sectas, o sea, el 2,57% del total. Pero nosotros, las Asambleas de Dios, tienen una cifra global entre 67 y 88 millones. Se trata de la denominación pentecostales más grandes del mundo, con una presencia en más de 250 países y con aproximadamente 450,000 iglesias. Tiene más de 4,100 misioneros en más de 200 países y territorios, como en África, Asia, Europa, América Latina, el Caribe y el norte de Asia. Creo que dar tus miles de pesos cada mes, creo que venir y orar diario por un misionero, creo que
de vez en cuando que se vaya un misionero, hoy en día ya no es suficiente. La iglesia tiene que reaccionar. Y no digo la iglesia, las congregaciones tenemos que reaccionar. Porque para alcanzar todas estas cifras y para que se cumpla el mandato de ir y predicar hasta lo último de la tierra, no son suficientes. Bien decía Jesús en su palabra que mucha es la mies y pocos son los obreros. Entonces nosotros fuimos llamados de su luz para anunciar las virtudes, o sea, la grandeza de aquel que nos llamó. Y ningún hombre en la Biblia se jactó del llamamiento de Dios. Mismo Juan el Bautista, que fue y anunció y que nadie se convirtió, cuando vino Jesús y estuvo ante él, que dijo: Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora, si usted me dice: yo no tengo instituto, yo no tengo un estudio, hermano, no se necesita de eso. No se necesita de eso. Hablar de las virtudes de Dios es porque ya las conocimos, ya conocimos ese Dios amoroso, ese Dios misericordioso, ese Dios perdonador. Vaya y dígale al de enfrente que Dios lo ama. Moisés le dijo: Señor, yo soy de torpe habla. ¿Y qué le dijo? Es que no sabes que no eres tú el que habla, es tu hermano Aarón. A veces ponemos excusas para llevar lo que Dios nos mandó que llevemos, para hablar de su palabra. Es tiempo que todos anunciéis a Jesús y su sacrificio en la cruz de salvación. Estamos en tiempos muy difíciles y no van a mejorar. Déjeme decirle, lamento decirle que los tiempos no van a mejorar, pero que Jesús, la luz del mundo, sí va a alumbrar y va a seguir alumbrando en medio de tanta oscuridad y en medio de tantas tinieblas, porque Él no cambia. Y la responsabilidad que Dios demanda es de su iglesia, es de todos, es de todos. Los pastores tienen un llamado y es único, pero los demás tenemos responsabilidad de ir y hablar de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El mundo está en perdición, el mundo está desolado, el mundo está en tinieblas. Y usted y yo somos la luz que el mundo necesita, porque Cristo alumbró nuestras vidas. Salgamos y prediquemos y hablemos. Eso es misiones, ir y hablar de Cristo. Ir y hablar de Cristo, lo que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Esa es una responsabilidad que tenemos, hermanos, como congregación. Y todos tenemos que hablar las buenas nuevas, porque Cristo viene pronto. Ahorita se acerca la campaña por las cuales todos estamos orando, todos estamos ayunando, estamos contentos, estamos emocionados de lo que Dios va a hacer. Pero ¿qué tal si lo que va a suceder este día, Dios lo quiere hacer hoy mismo, aquí en su iglesia Betel? ¿Quién somos nosotros para no creer? Porque el poder de Dios sigue vigente. La luz admirable sigue alumbrando a aquellos que están en tinieblas. Nosotros somos los que limitamos y hacemos al hombre estar en alto, cuando dice que maldito el hombre que confía en el hombre. El que tenemos que exaltar es al Dios todopoderoso, que nos salvó, que nos sacó de las tinieblas, que nos llamó, nos puso nombre y hoy nos dice: ve y habla de mí. Y aunque no digamos amén, hermanos, esa es la realidad. Esa es la realidad. No vine a regañarlos, pero es la realidad que Dios me demandó y tenemos que hablar del Señor. No esperar un púlpito, no esperar un departamento, no esperar que ahora en diciembre te nombren para hacer lo que Dios te llamó. Es solo agradecimiento. Es solo agradecimiento. Es solo agradecimiento. Cuando un maestro nos dio una clase de teología eclesiástica, que es la iglesia, él nos decía: en la iglesia los primeros que tienen que estar son los vecinos de la iglesia. Los primeritos que tienen que estar congregándose son los vecinos alrededores de la iglesia, porque ellos están viendo tu testimonio,
porque ellos van a ver tus obras. Y si son buenas y si glorifican a Dios, van a ir. Y es la realidad. Esa es la realidad. Pregúntale a uno de los indigentes, háganles un censo a los indigentes y por qué han dejado de venir. Ellos les van a decir. Ellos no mienten. Porque a veces no mostramos el amor, la misericordia de Dios nosotros, que fuimos llamados de las tinieblas, que en un tiempo estuvimos en oscuridad y que Él nos rescató y nos hizo pueblo suyo para que llevéis y anunciéis las virtudes de que no lo hacemos. Abusamos de lo que Dios ha hecho y Dios tenga misericordia de nosotros, Dios tenga misericordia de sus congregaciones, porque Él viene pronto y viene por una iglesia que se encuentre haciendo así. Dice, bienaventurado el siervo aquel que venga a su Señor y le halle haciendo así, así como hablando de Él, en el hogar, en el trabajo, donde quiera que usted se encuentre. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Pedro nos recordó en este pasaje 3 cosas muy importantes. ¿De dónde nos rescató el Señor? ¿Quiénes somos hoy en día en el Señor? Y para lo que nos llamó el Señor. Si alguien hoy se siente, si alguien todavía hoy dice, yo todavía ando en oscuridad, yo todavía estoy en esas tinieblas donde no encuentro mi propósito, donde no sé quién soy, donde estoy en confusión. Si hoy hay alguien aquí que diga, todavía estoy en esas tinieblas, hermano, porque no encuentro mi propósito, hoy aquí está la luz del mundo. Hoy está aquí Jesús y dice, yo soy la luz del mundo, para alumbrar tu camino. Fuimos llamados con el único propósito de hablar para Él, pero tenemos que ser alumbrados, tenemos que ser convencidos, y eso es Espíritu Santo el que nos convence, el que nos redarguye. Si hay alguien aquí que dice, yo todavía no sé quién soy, aunque usted me diga que soy hijo, que soy pueblo, pues el que convence y el que hace todo es Cristo. Y aquí está Él que te dice, ven a mí, hijo mío. Ven, camina y sígueme. Él se encontraba con estos hombres, los discípulos. Él iba a su trabajo y les decía, síganme. Y sin mirar nada le siguieron. Y es gracias a ellos que usted y yo tuvimos esa gran esperanza hoy en día de vida. Si alguien no se siente hijo todavía al día de hoy, digno, aquí está el Señor. Y su palabra dice que no somos vosotros los que habléis, sino el Espíritu de Dios que está en vosotros. Recordemos que nosotros tenemos nada más que tener disposición. Lo único que debe haber en nosotros es disposición. Y si a alguien le cuesta mucho hablar, compartir, anunciarlo, y hoy el Señor quiere librarnos y quitar todo temor. Él quiere quitar todo nervio, toda ansiedad, toda inseguridad, toda confusión, toda oscuridad, porque para eso nos hizo pueblo suyo, para hablar de su grandeza. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Usted y yo somos llamados para aquella gente que está cautiva, para aquella gente que está en prisión sin estar en la cárcel. Por situaciones he estado como unos 4 años. Mi ministerio casi ha sido en hospitales. En Guadalajara íbamos a hospitales y toda la gente lo que quiere es que su enfermo salga, que su enfermo sane. Eso es lo que todos deseamos cuando un enfermo está pasando por una situación crítica. El Señor decidía llevárselos, pero lo más grande y la satisfacción era que decían ellos, gracias que aceptaron a Dios, se pusieron a cuentas, y su último momento fue estar en paz. Cerraban los ojos y partían con el Señor. Hoy esas familias, a lo lejos, a la distancia,
nos hablan para querer seguir sabiendo de Dios. Es más, ya ni nos preguntan cómo estamos nosotros, y gloria a Dios porque el propósito se cumplió, porque somos llamados para anunciar las grandezas de aquel que nos llamó. No fuimos nosotros mismos. Así que, hermanos, aquí está la luz del mundo para aquellos que digan: yo todavía estoy en confusión, todavía estoy en tinieblas. Pase al altar y venga y dígale: Señor, yo ya no quiero estar en esta oscuridad. Yo ya no quiero estar en esta donde no encuentro destino a mi vida, donde no le hallo propósito, donde no sé para dónde ir y a dónde voy. Hoy Jesús nos hace una invitación para alumbrar tu camino, ese camino que nos espera. Ayer ya pasó, mañana quizá no vendrá, pero hoy es el día del que hizo el Señor, y Él está aquí para alumbrar tu vida. Si todavía no te sientes hijo, si todavía no te sientes pueblo adquirido por Él, hoy te dice: ven, hijo mío, y ríndeme tu vida, ríndeme tus talentos, ríndeme tus dones, ríndeme tu capacidad, que yo quiero hacer de ti una nación grande, como le dijo a Abraham. Ese Dios sigue obrando, amada iglesia, amada congregación. Solo está en que nosotros dispongamos nuestra vida, nuestro servicio, nuestro hogar, nuestra economía, para que la gente conozca de aquel que lo hizo posible en nosotros. El Espíritu de Dios está sobre nosotros para hablar y anunciar de las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Es el tiempo que despertemos, congregación. Es el tiempo que hablemos de Él y solo de Él, porque a Él vamos. A Él vamos. ¿Y qué vamos a hablar si no es de Él? Vamos a adorarle, vamos a postrarnos toda una eternidad. Así que hay que hacerlo aquí en la tierra, Señor. Y que los demás sean luz, que los demás sean alumbrados por nuestras obras de estar en la luz admirable de Cristo. Así que no menosprecies este servicio de misiones, no lo tengas por poco, porque hoy el Señor puede confirmar tu llamado. Hoy el Señor puede darte lo que necesitas para ir y hablar de Él a toda criatura. Cristo está aquí, amado hermano, amada hermana. No desprecies la oportunidad. No desprecien la oportunidad, congregación. Es Él en nosotros, no nosotros en Él. Así que vayamos y cumplamos, congregación, con este mandato. Él te dice: ven a mí y sígueme. Ven a mí y sígueme. Solo están ustedes si le creen o no. Solo están ustedes si quieren ser bendecidos, si quieren que tu familia vaya a Cristo, si quieres que tu familia sea salva, que tu familia camine donde nosotros andamos. Ríndete al Señor y dale a Él tu corazón, tu vida, tu casa, tu dinero, para que Él sea conocido a toda criatura. Ese es el deseo de su corazón, de hacer misiones, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero tiene que haber disposición, iglesia. Tiene que haber disposición. Aquí está el Señor para darte ese Espíritu Santo que necesitamos con poder y autoridad. Hoy es el día que hizo el Señor. Ríndete, ríndete y dile: usa mis labios, usa mis manos, usa mis pies, usa mi familia, usa mi carro, usa mis bienes, Señor, para que tú y solo tú seas conocido. Gracias te damos, Señor, y oramos para que tú bendigas, Señor, a tu iglesia y a estos valientes que hoy decidieron ir y hablar de tu grandeza
ir y hablar de tu poder, ir a hablar de esos milagros que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Bendice a estos valientes y a estas valientes que hoy dijeron: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Gracias te damos, Señor. Gracias. A Dios sea toda la gloria, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Dios les bendiga y dejo el lugar a quien corresponde.